Imagínate esto, eres uno de los jugadores más destacados de tu club y de tu selección nacional en el mejor momento de tu carrera. Terminas la temporada de fútbol habiendo jugado numerosos partidos y ganado varios trofeos y premios individuales. En la pretemporada viajas con tu selección a un torneo importante, el cual ganas brillantemente. En la final sufres una lesión y recibes un premio como el mejor jugador del torneo. Esta lesión te ofrece un descanso muy necesario, permitiéndote recargar energías y disfrutar de unas vacaciones ligeramente más largas. Durante este periodo puedes disfrutar de un gran descanso. Das una entrevista sincera revelando que tu cuerpo y mente están al borde del agotamiento. Argumentas que los organismos rectores del fútbol y los ejecutivos de los clubes deberían priorizar el bienestar y la salud de los jugadores por encima de su incesante búsqueda de beneficios. El problema de un calendario congestionado ha sido una preocupación de larga data en la comunidad futbolística, con muchas figuras influyentes expresando sus opiniones. Sin embargo, destacas por asumir la postura más firme. Finalmente, recuperándote de tu lesión, das otro discurso memorable antes de tu primer partido de la temporada, introduciendo la palabra huelga por primera vez. Muchos de tus colegas e incluso oponentes con principios apoyarán este discurso. Aún así, también enfrentarás críticas de quienes están del otro lado. Siendo uno de los mejores jugadores del mundo en este momento, hablas abiertamente y sin duda en contra de las iniciativas de las personas más influyentes en el mundo del fútbol. Te encuentras en el epicentro de la atención en una situación cada vez más aguda que podría cambiar radicalmente todo el deporte. Y en un giro cruel del destino, poco más de una semana después, sufres una lesión grave y quedas fuera por el resto de la temporada. Esta es la primera lesión grave en la carrera de Rodri. En 8 años de fútbol profesional, el español solo ha perdido 5 partidos oficiales debido a lesiones. 2 semanas después, otro candidato al Balón de Oro, su compañero de selección Dani Carvajal, también sufrió una lesión grave. Ambos llegaron al campamento de la selección nacional en muletas para apoyar a sus compañeros al comienzo de la National League. Podrías decir que es solo una coincidencia, los accidentes ocurren, el fútbol es un deporte notoriamente propenso a las lesiones. Pero, ¿qué pasa con el hecho de que exactamente el 50% de la plantilla de la selección española que ganó la Euro ya ha sufrido diversas lesiones esta temporada y algunos incluso más de una vez? Algunos ya se han recuperado y han regresado, mientras que otros continúan en tratamiento. Estos son solo los casos que se han anunciado oficialmente, indicando que el jugador se pierde un partido en particular debido a una lesión, y apenas hemos pasado un cuarto de la temporada. Irónicamente, algunos otros jugadores de primer nivel que apoyaron a Rodri enfrentaron una desgracia similar al comienzo de la temporada inglesa. Todos sufrieron lesiones poco después de sus comentarios en contra del calendario congestionado, aunque según el calendario y todos los nuevos cambios, podría haber sido una de las temporadas más destacadas de su carrera. Solo echa un vistazo. Los 48 partidos en la Premier League, 6 partidos en la FA Cup y la League Cup, donde el Manchester City siempre debería aspirar a un lugar en la final, y 15 partidos de la Champions League. Eso si el City navega sin problemas por la fase de la Liga, o 2 partidos adicionales si el equipo termina fuera de los 8 primeros. Y casi olvido que la Community Shield se jugó al comienzo de la temporada. Ahora pasemos al final de la temporada, el renovado Mundial de Clubes, del cual hablé en detalle en mi video anterior. En lugar de los 7 clubes anteriores, el nuevo torneo de la FIFA incluirá 32 equipos compitiendo en una fase de grupos clásica seguida de eliminatorias. 64 partidos en lugar de 8 en el formato anterior. Y todos sabemos exactamente a qué torneo está desafiando la FIFA. Todavía quedan 7 partidos antes de la final. Ahora enfoquémonos en la selección nacional. Se han planificado 5 parones internacionales para esta temporada, con 2 partidos en cada parón, ya sea la National League, la clasificación para la Copa América u otros encuentros continentales clave. En total esto suma 86 partidos. También es importante señalar que antes de que comenzara la temporada, el City jugó 4 partidos amistosos, así que ese es el gran total, 90 partidos posibles en una temporada. Estos números se vuelven aún más desalentadores cuando los ubicamos directamente en el calendario e intentamos encontrar al menos algo de tiempo necesario para el descanso y la recuperación. Esto siempre ha sido un desafío significativo para los clubes ingleses de primer nivel, pero ahora parece casi imposible. La reforma de la Champions League no solo agrega 2 partidos extra por año, interrumpe por completo el calendario familiar y se suma a una parte ya de por sí intensa de la temporada. En el pasado, los clubes podían resolver sus tareas de la Champions League en diciembre y luego concentrarse en el exigente tramo de diciembre-enero durante el Boxing Day, pero ahora deben lidiar con 2 partidos adicionales en la fase de liga. Es muy probable que haya 2 partidos cruciales en los que obtener un resultado sea esencial para evitar tener que jugar 2 partidos de eliminatoria más de alta intensidad y estrés en febrero. El Mundial de Clubes también es un verdadero dolor
dolor de cabeza. Básicamente extiende la temporada por un mes completo. Tradicionalmente, un club inglés de primer nivel terminaría la liga a finales de mayo y concluiría la temporada con varias finales de Copa a principios de junio. Ahora es posible que el equipo no pueda tomar vacaciones hasta mediados de julio, mientras que la nueva temporada que comienza a principios de agosto. Por ejemplo, la Community Shield se celebró el 30 de julio de este año. Eso es absolutamente una locura. ¿Cómo pueden los jugadores prepararse para la nueva temporada? Esto no es lo mismo que en los años en los que se celebraba el Mundial o la Eurocopa, cuando las ligas nacionales en varios países podían al menos ajustar el calendario para permitir un poco de descanso extra a los jugadores. Además, se pueden hacer ajustes para concluir un torneo antes y comenzar el siguiente campeonato más tarde, todo dentro del mismo verano. Sin embargo, ese enfoque no se aplica al Mundial de Clubes porque este torneo solo involucra a un número limitado de jugadores, incluso si provienen de los clubes más grandes. En consecuencia, los organizadores tienen muchas menos razones para modificar el calendario. Además, literalmente no queda espacio para ajustes. Una vez que se recopilan y evalúan todas estas cifras, el comentario de Pep sobre la necesidad de que la UEFA extienda el año a 400 días ya no parece una broma. Entiendo que hay rotación de plantilla en cualquier club de primer nivel, con una plantilla de al menos 2 docenas de jugadores de elite. Aún así, incluso en esos equipos, hay jugadores verdaderamente indispensables. Realmente intentan ser reemplazados por alternativas muy buenas, pero nada parece funcionar. Y si esos jugadores indispensables tampoco son propensos a las lesiones, bueno, eso es solo un escenario de ensueño. Pero como puedes ver, aún tendrás que pagar por esto con tu salud. El sindicato internacional más grande de futbolistas realiza un estudio anual sobre la carga de trabajo de los jugadores, y los hallazgos del último informe en 2024 han llevado a un caso judicial. FIFPro, junto con varias docenas de ligas nacionales, ha presentado una demanda contra la FIFA ante la Comisión Europea de Bruselas por la reforma del Mundial de Clubes. Por un lado, el sindicato parece reconocer que esta es una línea que no debe cruzarse a toda costa, pero por otro lado, esta institución del fútbol también forman parte de un juego y conflicto más grande, persiguiendo su propia agenda de la que hablaremos en breve. Al mismo tiempo, el sindicato ha planteado preocupaciones sobre la amenaza del posible agotamiento de los jugadores en casi todos los informes de los últimos años, incluso antes de estas importantes reformas de la UEFA y la FIFA. A pesar de esto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mantiene completamente tranquilo, calificando la demanda como un debate inútil y subrayando que la FIFA está dentro de su derecho de establecer las reglas de la competencia según el marco legal actual. Después de años de publicar consistentemente esta investigación y trabajar en estrecha colaboración con muchos expertos en medicina deportiva, el sindicato ha llegado al número 55. Exactamente 55 partidos de alta intensidad por año en el nivel más alto marcan el umbral donde para la mayoría de los futbolistas el cuerpo entra en un estado de fatiga aumentada, luchando más con las demandas físicas y la resistencia a las lesiones. Para el último informe se recopilaron datos de más de 800 futbolistas en la temporada 2023-24 y el 17% de los jugadores superaron este límite. A simple vista esto puede no parecer particularmente alarmante, pero seamos realistas, ese 17% son los mejores jugadores del mundo, son las principales estrellas del deporte, vendiendo entradas, transmisiones y mercancía. La fatiga se acumula en ellos, su rendimiento sufre, y eventualmente cuando han agotado hasta la última gota de energía, terminan en camas de hospital. Según el Consejo de Médicos y Profesionales de la Medicina Deportiva, que contribuyen regularmente a la investigación del sindicato, un futbolista profesional que compite en 55 partidos al año en el nivel más alto debería recibir un mínimo de 6 semanas de descanso adecuado, libre de estrés físico y mental. Un reinicio completo del cuerpo e inmersión en un estado de serenidad es esencial. Pero, ¿dónde se supone que deben encontrarse esas 6 semanas, por ejemplo, en la actual temporada loca? ¿Dónde pueden encontrarse posiblemente? El próximo descanso de verano, remotamente decente, solo se espera en el verano de 2027. Porque si enfrentamos un nuevo Mundial de Clubes en el verano de 2025, el verano de 2026 nos traerá un nuevo Mundial con 48 selecciones nacionales en lugar de 32. Además, la carga de trabajo en los jugadores jóvenes es increíblemente alarmante. A los 21 años, Jude Bellingham ya había jugado 251 partidos en el fútbol profesional. A su edad, David Beckham, Frank Lampard habían jugado 54 y 93 partidos. La comparación más cercana con las estadísticas de Jude es Wayne Rooney, el principal prodigio de los años 2000, que jugó 212 partidos. Sin embargo, poco después de alcanzar los 30, Rooney tuvo dificultades
dificultades para mantener su rendimiento al más alto nivel. Una de las principales razones de esta disminución es la historia casi clásica de todos los adolescentes del fútbol, que comienzan a soportar cargas de trabajo tan altas a una edad muy temprana, lo que pone estrés en sus cuerpos aún en desarrollo. Según las estimaciones de FIFPro, si las tendencias actuales continúan, Bellingham podría jugar más de 1.200 partidos en su carrera. Tomando ejemplos de otros países, Florian Wirtz ya había acumulado 11.500 minutos en el fútbol de alto nivel para adultos a los 21 años. En comparación, Michael Ballack solo tenía 4.175 minutos a la misma edad. Vinicius había jugado 369 partidos al cumplir 24, mientras que Ronaldinho solo había jugado 163. Otro punto crucial es el entorno que rodea a los futbolistas: entrenamientos, recuperación, rutinas, dietas, viajes y preparación. Los partidos y competiciones son solo una pequeña fracción de la vida de un atleta profesional. Representan solo el 15% de su tiempo, mientras que la mitad de la vida de un deportista profesional se dedica al entrenamiento y la preparación. Además, los jugadores de primer nivel que participaron en la Euro acumularon solo un 12% de tiempo libre durante la temporada. En otras palabras, para ponerlo en términos más simples para el trabajador promedio, estos jugadores ni siquiera tuvieron un día completo de descanso cada semana. Cuando se trata de ese límite crítico de 55 partidos, el 17% de los jugadores realmente participaron en esos partidos, mientras que el 31% formó parte de la plantilla en general. Esto significa que casi un tercio de los jugadores del estudio estuvo involucrado en la preparación, el entrenamiento y los viajes para estos partidos en avión, tren o autobús. Los viajes agotadores y los vuelos, que consumen el 7% de su tiempo, también son temas de discusión. La temporada pasada, Julián Álvarez fue convocado para 83 partidos oficiales, jugando en 75 partidos tanto para su club como para la selección nacional. Este es un récord entre los jugadores de las 5 principales ligas, pero cuando se trata del total de minutos jugados, Álvarez ni siquiera está en el top 10. Para lograr estos récords como un jugador clave en la rotación a nivel mundial, tiene que viajar mucho y soportar viajes exigentes. Al final de la temporada, el delantero había recorrido más de 150.000 kilómetros y pasó más de 200 horas en el aire, lo que es la segunda cifra más alta entre los futbolistas. Su compañero en la selección argentina, Cristian Romero, recorrió casi 163.000 kilómetros. Otros récords notables de la temporada 2023-24 incluyen a Takumi Minamino, quien se recuperó en solo 24 horas después de perder contra Irán en los cuartos de final de la Copa Asiática. Al día siguiente de ser eliminado, el jugador japonés apareció en el campo en un partido de la Ligue 1 con el Mónaco, habiendo volado más de 4.000 kilómetros. Heung-min Son necesitó 4 días de descanso, mientras que Chancel Mbemba necesitó 5 días después de la Copa Africana de Naciones. Alexander López, de Costa Rica, estableció el récord de la temporada por la racha más larga de partidos consecutivos, jugando 19 partidos en solo 60 días. De hecho, podría seguir enumerando cifras similares durante otra media hora. Es un documento de 60 páginas. Sin embargo, lo más significativo es la proyección para el futuro. Según los autores del estudio, los líderes en tiempo de juego de la temporada pasada, Phil Foden, Federico Valverde, se espera que se acerquen a la marca de 80 partidos en la temporada actual y la superen en la próxima. Aunque es imposible separar estas dos temporadas según el calendario, esencialmente se mezclan entre sí, creando una gigantesca temporada de fútbol llena de innumerables torneos para todos los gustos. Bueno, si consideramos todos estos estudios exhaustivos y autorizados, las opiniones de la comunidad médica, los expertos y los participantes insatisfechos en el proceso, surge una pregunta lógica: ¿por qué las autoridades del fútbol persisten con este enfoque desafiando el sentido común? ¿No se dan cuenta de que al llevar la carga de trabajo de las principales estrellas de este deporte a niveles críticos, están disminuyendo la calidad de su propio producto? Más equipos débiles están participando en torneos, los jugadores estrella pasan cada vez más tiempo en la lista de lesionados y los clubes se ven obligados a hacer más y más fichajes para mantenerse al día con esta carrera, lo que conlleva obligaciones financieras y nóminas excesivamente crecientes. Por supuesto, todo se reduce a la avaricia. En cuanto a la motivación de la FIFA, deberíamos volver a mirar mi video anterior y
y recordar que el principal organismo rector del fútbol no tiene un activo valioso y rentable como la Champions League, lo que permite a la UEFA ser completamente autosuficiente de los torneos de selecciones nacionales que ocurren solo una vez cada 4 años. Para la FIFA, esta es esencialmente su única fuente de ingresos. Llevar a cabo con éxito este primer torneo bajo el nuevo formato es un factor vital para alcanzar el objetivo declarado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de generar 11.000 millones de dólares en ingresos durante el ciclo 2023-2026. Es bastante asombroso que la organización se haya mantenido al margen durante tanto tiempo y haya tolerado una situación en que la UEFA cosechaba todos los beneficios y establecía nuevos récords de ganancia años tras año. La idea de aumentar el número de torneos, equipos y partidos no es particularmente innovadora. Este enfoque siempre ha sido evidente cuando las autoridades del fútbol consideraban el crecimiento para mejorar el rendimiento financiero. Las únicas preguntas son cómo presentar e implementar estos cambios de manera efectiva y si ahora es el momento adecuado para ellos. En el caso de la reforma de la Champions League, parece que la UEFA anticipó hace una década que una pandemia barrería el mundo, causando que los clubes perdieran una parte sustancial de sus ingresos y luego enfrentaran consecuencias prolongadas. Su impulso por recuperarse de esta crisis y compensar las ganancias perdidas probablemente facilitará una transición más fluida hacia el nuevo formato de competiciones europeas, donde se les promete mayores premios económicos. Además, Alexander Ceferin tiene una maquinaria de relaciones públicas que funciona de manera notable. Su equipo es mucho más competente que el de Infantino. Aunque no estuvo directamente involucrado en la elaboración de todas las reformas significativas de los últimos años, su equipo aseguró su implementación sin problemas en el fútbol europeo. Al actualizar la Champions League, la UEFA satisfizo a los clubes de mayor rango y enmarcó la reforma como un verdadero beneficio para los equipos más pequeños. Un esfuerzo realmente brillante, a diferencia del que sus contrapartes de la FIFA. Solo hay que ver de lo torpemente que la FIFA planeó inicialmente reformar el Mundial de Clubes. En 2018, Infantino aseguró el apoyo de las compañías asiáticas y árabes que, según Gianni, debían invertir 25.000 millones de dólares en el torneo. En lugar de averiguar cómo promover esta iniciativa y presentarla de manera efectiva a la comunidad futbolística, Infantino ni siquiera se molestó en explicar claramente los detalles a sus colegas del Consejo de la FIFA. Sin proporcionar ningún contexto, simplemente le dijo al Consejo que tenía garantías para esos 25.000 millones de dólares, pero ni siquiera pudo revelar los nombres de los gigantes que establecieron una fecha límite para aceptar el acuerdo, afirmando que la oferta se retiraría si no se concretaba, así que necesitamos apurarnos. Y por cierto, queridos colegas, asegúrense de firmar acuerdos de confidencialidad, y esto no es broma. El presidente de la FIFA realmente tenía la intención de impulsar la idea de un torneo renovado de esta manera. Finalmente, los miembros del Consejo votaron en contra y eligieron no firmar los acuerdos de confidencialidad, lo que hizo que esta historia se hiciera pública. Los llamados patrocinadores generosos eran el conglomerado japonés SoftBank y fondos de inversión de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Y después de un tiempo quedó claro que los objetivos de Infantino no habían cambiado realmente. Una de las principales acusaciones contra la FIFA respecto a la reforma es que la organización no consultó a nadie antes de finalizar el nuevo formato. Esto fue repetido por casi todos los jefes de ligas, asociaciones y sindicatos de varios países que participan en la demanda como demandantes. Es interesante notar que anteriormente expresaron opiniones similares sobre la UEFA, pero no participaron en ningún proceso legal en ese momento. En respuesta, la FIFA acusa a las partes insatisfechas de hipocresía y doble moral, señalando que mientras dependían de la UEFA, permanecieron en silencio y aceptaron acciones similares de la organización europea. Según una declaración oficial, la diferencia es que la UEFA persigue sus intereses locales y estrechos, mientras que la FIFA realmente vela por los intereses globales del fútbol, invirtiendo sus ganancias en su desarrollo y prestando atención al deporte incluso en los rincones más remotos del mundo. La actual guerra fría entre la FIFA y la UEFA es, en esencia, un thriller de espías lleno de movimientos astutos, giros sorprendentes y figuras misteriosas que influyen en la tendencia del fútbol global. Ya he comenzado a trabajar en este fascinante video, que saldrá muy pronto, así que asegúrate de suscribirte al canal para no perdértelo. Ya hemos determinado la postura claramente negativa de la mayoría de los jugadores
jugadores, entrenadores, sindicatos y ligas sobre el tema, pero ¿cuál es la perspectiva desde el lado empresarial de los altos ejecutivos y propietarios de clubes? El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, adoptó la postura más firme, diciendo que los jugadores que se quejan del calendario saturado simplemente pueden optar por no jugar. Además de su posición en el comité ejecutivo de la UEFA, también lidera el grupo de medios Bain Media Group, un gigante mediático catarí y uno de los mayores difusores del deporte en el mundo, gastando cientos de millones anualmente en derechos de televisión para eventos de la UEFA y la FIFA. Sería bastante inusual que alguien como él apoyara la posición de los jugadores. El CEO del Bayern de Múnich, Jan Christian Andersen, compartió un punto de vista similar. En los últimos años, el Bayern se ha alineado firmemente con la UEFA en la mayoría de los temas, ya sea la creación de la Superliga o el debate en curso sobre los problemas financieros de los clubes de élite de Europa. Pero volviendo a Rodri y la posible huelga, ¿qué probabilidad hay de que ocurra tal giro de los acontecimientos? Todo indica que es poco probable. A pesar de la solidaridad y la unidad de la comunidad futbolística, a pesar de que casi todos los jugadores o entrenadores de los clubes de élite y a veces incluso de equipos de mitad de tabla se oponen al calendario saturado, ninguno de ellos ha adoptado una postura realmente firme sobre el tema. En esencia, la declaración de Rodri recordó a las autoridades del fútbol que los jugadores son los verdaderos héroes de la industria y que deben ser cuidados y sus opiniones respetadas. Pero, ¿dónde está la acción concreta? ¿Cuál es el siguiente paso? Es comprensible, nadie quiere arriesgar sus contratos o su futuro. ¿Quién sabe a qué podría conducir esto al final? Dado que solo el 17% de los jugadores de los clubes de élite pueden estar realmente interesados en hacer huelga, no ganará suficiente impulso. Aquellos que inician esta rebelión podrían simplemente ser aplastados por el sistema, especialmente considerando la feroz competencia actual con otros listos para reemplazarlos. Probablemente no deberíamos olvidar la demanda de FIFPro, pero en primer lugar, este juicio es un evento bastante largo y tedioso que llevará meses y tal vez incluso años. En segundo lugar, los participantes en el proceso por parte del sindicato le dicen al ESPN que todas las fuerzas se concentran precisamente en ganar en los tribunales. Por cierto, esta no es la primera vez que FIFPro y la FIFA se enfrentan en los tribunales. La batalla más famosa ocurrió en 1995 cuando el sindicato ganó el histórico caso de Jan-Marc Bosman, que transformó por completo el sistema de transferencias en el fútbol. En ese entonces, uno de los abogados que representaba al jugador belga era Jean-Louis Dupont, cuyo bufete Dupont y Hessel también representa a FIFPro en este caso actual. Sin embargo, deberíamos abordar este proceso legal con cautela, ya que el intento fallido de lanzar la Superliga ha unido a la comunidad futbolística europea. La posición de FIFPro en esta batalla legal depende en gran medida del apoyo de la UEFA, que continúa intensificando su confrontación con la FIFA a través de otros actores. Esto indica que los intereses específicos de los jugadores no están siendo priorizados. Pero por otro lado, incluso si estos métodos finalmente logran los resultados deseados, ¿realmente importa? Entonces, ¿qué otras opciones hay para resolver la situación? Con el plan de Infantino para lograr rentabilidad durante este ciclo, la FIFA ciertamente no hará ninguna concesión. En Inglaterra, por ejemplo, el formato de la FA Cup se cambió debido al calendario congestionado. Imagínate, la FA Cup fue reformada después de 153 años. Ya no hay partidos de desempate. Si el partido termina en empate después de 90 minutos, los equipos van a tiempo extra y luego a una tanda de penaltis. Si la situación no cambia y la tendencia de congestionamiento continúa, la primera opción debería ser observar la rotación de la plantilla. Esto también plantea muchas preguntas, especialmente con respecto a los clubes y ligas que alteran los principios fundamentales del mercado, convirtiéndolo en una carrera armamentista sin fin. Por ejemplo, si volvemos a referirnos a Rodri, podemos recordar que en 2022 el Manchester City fichó al mediocampista inglés Calvin Phillips por 50 millones de euros. Es un jugador de calidad decente que se esperaba que aliviara la carga del trabajo del español, ofreciendo una alternativa en el mediocampo. Sin embargo, después de pasar un año y medio en el banquillo, Phillips fue cedido primero al West Ham y luego al Ipswich. Tras la lesión de Rodri, el club anunció que no recuperaría a su jugador de la cesión antes de tiempo. Mientras estuvo en el City, Phillips se enfrentó problemas de peso y no siempre cumplió con los requisitos de entrenamiento de Pep. Entonces, ¿podría el problema de la rotación efectiva de la plantilla deberse a fallos en la selección o problemas de
entrenamiento? Otra posible solución es la selectividad. Los clubes y jugadores pueden comenzar a abordar varios torneos de manera más selectiva, evaluando de manera realista sus capacidades frente a su condición actual. Un ejemplo reciente es la situación con la convocatoria de Kylian Mbappé para los partidos internacionales de octubre. Alegando una lesión muscular menor sufrida a finales de septiembre mientras jugaba para el Real Madrid, el francés informó a Deschamps que no se uniría a la selección nacional para los partidos de la Nations League contra Bélgica e Israel, enfocándose en su recuperación en su lugar. Sin embargo, solo 2 días después del anuncio de la convocatoria, Mbappé jugó contra el Villarreal. El capitán enfrentó una avalancha de críticas en Francia, pero Deschamps respondió diplomáticamente que el empleador del jugador es el club, no la selección nacional. Estoy seguro de que veremos más casos de estas micro lesiones fabricadas. La única pregunta es cómo reaccionarán las autoridades del fútbol. No pueden poner a los jugadores en un detector de mentiras para determinar la verdad. Y el escenario final, el peor de todos, es que los jugadores comenzarán la tan necesaria huelga, pero de una manera en la que cada uno velará por sí mismo. Esto resultaría en una huelga no oficial que se manifestaría de diversas formas. Algunos jugadores no corriendo tanto, otros evitando los duelos o simplemente no comprometiéndose en las entradas. Todo mientras recuerdan que tienen un calendario aún más ocupado la siguiente semana, con varios partidos que simplemente no pueden jugar bajo analgésicos. Hace 3 años, después de haber aplastado la Superliga antes de que siquiera se lanzara y de esbozar futuras reformas, Ceferin pidió a los mejores jugadores que dejaran de quejarse, comentando que las quejas son para los trabajadores de fábricas, no para los futbolistas millonarios. Todos estamos acostumbrados a pensar en los futbolistas como personas arrogantes, mimadas, ricas y excéntricas que no respetan a nadie y se oponen a la sociedad. Gran parte de esta percepción está moldeada por estereotipos, pero aún así, ¿no son los futbolistas profesionales personas como nosotros? Personas con derecho a condiciones de trabajo decentes y medidas básicas de seguridad en el trabajo, especialmente cuando enfrentan peligros con mucha más frecuencia que la persona promedio. La persona promedio soporta cargas físicas intensas que la mayoría de la gente no podría sostener ni siquiera durante una semana. Y volviendo al tema de los trabajadores de fábricas, bueno señores, sus decisiones en los últimos años han convertido a toda la industria del fútbol en una gigantesca fábrica que produce una interminable cadena de partidos similares. Hubo un tiempo en el que realmente vivías con la anticipación de un gran partido, sintiendo esa emoción agradable al respecto. Pero ahora, con tantos partidos importantes, simplemente no puedes estar al tanto de todo. Sin embargo, las autoridades del fútbol siguen diciéndonos que esto es normal y que de hecho es lo mejor. ¿Y qué pasa con los jugadores a quienes no solo se les dice esto, sino que también se les pide que guarden silencio, que permanezcan callados y que sigan corriendo como hámster en una rueda? Dado que insisten en la idea de jugar menos, ganar menos, ¿por qué es que usted, señor Ceferin, ganó un cuarto más en 2020 que el año anterior? Esto fue durante el apogeo de la pandemia, una temporada en la que se cancelaron partidos, se cerraron estadios, cayeron los ingresos y se pospuso la Eurocopa. Los ingresos de la UEFA cayeron un 20% de esa temporada y Ceferin abogó por un recorte salarial para los altos ejecutivos de la organización. Sin embargo, por alguna razón, se pasó por alto a sí mismo y a su círculo cercano, justo cuando estaba terminando de trabajar en este video. Rodri ganó el Balón de Oro. ¿Deberíamos esperar ahora que continúe su lucha contra el calendario congestionado después de este evento? Su episodio de lesión anterior generó un amplio debate y atrajo mucha más atención sobre el problema, y ahora el mejor jugador del mundo, oficialmente reconocido, continuará oponiéndose al sistema actual. ¿Quién mejor que él para finalmente romper esta burbuja descontrolada y en expansión? Cuanto antes suceda, mejor. Amigos, no olviden revisar mi video anterior sobre el tema relacionado del nuevo formato de la Champions League. Gracias por su tiempo, suscríbanse al canal y nos vemos pronto.